Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y o buenas noches. A continuación estaremos nuevamente abordando el tema de electroquímica, con el cual se espera conocer la electroquímica como una subárea de la química, en la cual se estudian las reacciones químicas que se llevan a cabo mediante la transferencia de electrones. Estamos en el tema del cálculo de los estados de oxidación y hoy vamos a ver nuevamente cuando estamos ante la presencia de reacciones de oxidación y de reducción. Adicionalmente comenzaremos con el balanceo de ecuaciones de óxido-reducción. Ya hemos visto previamente que la electroquímica es la rama de la química en la cual se estudia la conversión de energía eléctrica en energía química o de energía química en energía eléctrica. Particularmente este tipo, en la parte de electroquímica se abordan reacciones conocidas como reacciones de óxido-reducción, que son aquellas en las cuales se produce transferencia de electrones entre los reactivos. Entonces, para poder evidenciarlo, es necesario que sepan calcular los estados de oxidación para que puedan evidenciar cuándo se produce un cambio en los estados de oxidación. Cuando ese cambio en los estados de oxidación se produce, entonces podemos decir plenamente que estamos ante una reacción del tipo de óxido-reducción. En las reacciones de óxido-reducción vamos a tener dos semi-reacciones que se van a llevar a cabo de forma simultánea. Vamos a hablar de la oxidación y vamos a hablar de la reducción. La oxidación se lleva a cabo cuando existe una pérdida de electrones. Cuando hay una pérdida de electrones y desde el punto de vista del cambio en el estado de oxidación se puede observar un aumento en el número de oxidación. Por otro lado, la reducción genera una ganancia de electrones y entonces eso provoca una disminución en el número de oxidación. Ambas semireacciones se producen de forma simultánea. Es importante, jóvenes, que en este momento ustedes detengan el video para que puedan copiar esto en sus cuadernos, porque en los ejercicios que vamos a ver es necesario que tengan en claro, bien claro y anotado estos aspectos. Entonces, la oxidación la visualizo cuando hay un aumento en el número de oxidación de un elemento químico. Desde el punto de vista eléctrico, lo que está sucediendo en esa especie química es una pérdida de electrones. Por otro lado, en la reducción se observa, en el número de oxidación se observa una disminución, lo que se traduce en la ganancia de electrones. ¿Qué sucede en estos casos? Existe un agente oxidante. ¿Cuál es el agente oxidante? El que causa la oxidación. Y ya lo vamos a ver pronto y sobre todo en la siguiente clase. Entonces, la sustancia química que provoca la oxidación es el agente oxidante. Lo voy a poder identificar cuando la especie química en la cual disminuye el número de oxidación y que gana electrones, ese va a ser el agente oxidante. Y el agente reductor, pues, es aquel elemento químico el que se oxida. Ya lo vamos a ver. Es importante que lo copien, pero ya lo vamos a visualizar.
Para hacer el primer balance de reacciones-oxidación, es importante que sigamos una serie de pasos que facilitarán el balanceo. Entonces, hagan sus fichas para que tengan las fichas a la mano. El día de hoy vamos a comenzar haciendo un balanceo de reacciones de óxido-reducción solamente tomando en cuenta el cambio en el estado de oxidación. Sin embargo, en la siguiente clase será un poco más compleja porque abordaremos las reacciones de óxido-reducción dependiendo del medio, del pH en el cual se encuentran. Entonces vamos a hacerlo en medio básico y en medio ácido. Por el día de hoy solo vamos a tomar en cuenta los cambios en el estado de oxidación. En primer lugar, para hacer el balanceo de reacciones es necesario poder asignar los números de oxidación. Y esto lo vimos en la clase número 1, en la clase pasada. Entonces, supongamos que tengo esta reacción química y para poder calcular los estados de oxidación, ya ustedes tienen que tener en una ficha los pasos que vimos en la clase pasada. Entonces, comenzamos. Primero que nada me doy cuenta que el magnesio está solo, que no está acompañado de más nada, así que para los elementos libres el estado de oxidación es igual a 0. Para el oxígeno pasa igual, no está mezclado con más nada, solo con oxígeno, 2 átomos de oxígeno, entonces su estado de oxidación también es 0. Sin embargo, aquí tengo la molécula del óxido de magnesio. Entonces, según las reglas que vimos en el video pasado, el oxígeno, según nos dicen allí, el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación -2. Para que la sumatoria de esto sea igual a 0, el magnesio tiene que tener un estado de oxidación +2. De manera que yo diga 2 positivo y 2 negativo, eso va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, ustedes dicen 2 menos 2, 0. Ese es el primer paso. Por supuesto, estamos haciéndolo con una ecuación sencilla, ya luego vamos a aumentar de complejidad. El segundo paso consiste en observar, identificar en esta ecuación cuáles son las especies químicas que han tenido cambio en los estados de oxidación. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver que el magnesio cambió de estado 0 a estado 2+, que el oxígeno cambió de estado 0 a estado 2-. Eso puedo observar. Y entonces, en el paso 3, vamos a escribir las semireacciones preservando los subíndices en la ecuación química. Entonces, voy a escribir del magnesio, aquí no tiene nada, se sobreentiende que es 1, que se convierte en magnesio y aquí tampoco tengo nada. Coloco los estados de oxidación, paso de estado 0 a estado 2 positivo, 2+. Por otro lado, el oxígeno, y ya lo llevo tomando en cuenta el subíndice O2, pasó de un estado de oxidación 0 a oxígeno que pasó a un estado de oxidación 2-. El cuarto paso me indica que debo hacer un balance de masa. Aquí le llaman igualación, ¿ok? En los libros se le suele llamar balance o balanceo. En ingeniería química también, balance de masa. ¿En qué consiste el balance de masa? Tal cual como ustedes hacían en química general, en que en cada semireacción me quede la misma cantidad de este elemento de un lado que de este otro lado. Por ejemplo, aquí se sobreentiende que hay un 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, están igualados. Y en este otro caso aquí se sobreentiende que hay un 1, 1 por 2, 2,
Aquí tengo 1 por 1, 1. No están igualados. Para igualarlo, ¿qué vengo y hago? Le adiciono un 2. Ahora digo 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Ahora sí, en cuanto a masa, ya hay un balance de masa en esta semirreacción y hay un balance de masa en esta otra semirreacción. En el paso número 5, vamos a proceder a hacer el balance de carga con electrones. Quiero que estén muy atentos en lo siguiente que les voy a explicar. En química, ¿sí? Cuando ustedes tienen los elementos en la tabla periódica, en química general acostumbran a hacer la configuración electrónica. ¿Por qué se hace eso? Porque los electrones, a pesar de que están en un orbital atómico, según el modelo atómico actual, por el amor de Dios, toca actualizarse con los términos nuevos, los electrones están en el orbital atómico, pero no están todos amuñuñados en un solo lugar. Ni siquiera están en donde ellos quieren. No, señor. Ellos tienen unas normas y ellos ocupan unos espacios precisos. Los electrones que están en los últimos niveles de energía, los que están más alejados del núcleo, son los electrones que tienden a participar en las reacciones químicas. ¿Por qué sucede esto? Como en el núcleo están los neutrones, las partículas, perdón, los neutrones y los protones tienen cargas eléctricas positivas. Entonces, los electrones que están más cerca del núcleo son atraídos con mayor fuerza. Sabemos que cargas eléctricas contrarias se atraen. Sin embargo, los electrones que están más alejados no son atraídos con la misma fuerza. Tienen un poquito más de libertad. Diríamos que es como la mamá que tiene muchos hijos. Los primeros los puede mantener más unidos a ella. Los últimos ya son tantos que se hace difícil. Y entonces le dice al hermanito, dale la mano al hermanito que está en la cola número 5. ¿Ok? Ese hermanito que está más lejos se puede escapar con más facilidad y posiblemente no se den cuenta. A lo mejor eso nunca sucede, pero es lo más usual. En química también. Los electrones que participan en las reacciones químicas son los que están en los últimos niveles de energía porque no están enlazados con tanta fuerza al núcleo, ¿ok? Entonces, es para que ustedes sepan que los electrones que usualmente se toman en cuenta aquí son los electrones en los últimos niveles de energía. ¿Por qué hacemos balance de carga con electrones? Porque los electrones son los que participan en las reacciones químicas normales, las de siempre, las del diario. Dependen de los electrones. La química que depende de los protones es una química más especializada, es la química nuclear, y no todos los países tienen acceso a química nuclear, ¿ok? La química nuclear es aquella de estos países que se pelean porque están haciendo armas nucleares y armas, no, eso es química nuclear. Y usualmente países como nosotros no tenemos dinero para hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer carga de electrones y siempre vamos a hacer nuestro balance con electrones. ¿Qué carga eléctrica tienen los electrones? Tienen cargas eléctricas negativas, ¿ok? Entonces, ¿por qué coloco aquí 2 electrones? Pues bien, tengo que del magnesio que está en estado 0 pasa a un estado 2 más. Entonces, lo que se produce allí es una pérdida de electrones. ¿Cómo así, profesora? Bueno, cuando el magnesio está solo en su estado elemental, su configuración electrónica es 1s2, ¿ok? 1s2. Pero cuando él pierde los 2 electrones de ese S2, cuando él pierde esos 2 electrones, se escribe con carga positiva. La carga positiva indica que ha perdido electrones. Se convierte como en un catión. Y los cationes
pierden sus electrones. Eso es lo que quiere decir, que ha perdido sus electrones. Si yo quiero hacer el balance de cargas, ¿cómo voy a balancear? ¿Cómo voy a igualarlo? Si yo tengo dos cargas positivas, le tengo que colocar aquí dos cargas negativas. Profesora, ¿por qué coloca el signo más? Porque lo que tiene la carga negativa es esto. Si yo le digo más por menos, da menos. Entonces es como que tuviese 2 más menos 2. O 2 menos 2. ¿Ok? Y entonces 2 menos 2, eso me da 0. Allí yo tendría un balance de cargas. Y como esto me daría 0, 2 menos 2 me da 0, aquí yo tengo 0, no tengo nada. ¿Ok? Por otro lado, cuando me voy a hacer este balance, aquí tengo que multiplicar el subíndice, pero 2 por 0, eso es igual a 0. Entonces sigo teniendo 0. Mientras que en este caso tengo 2 por 2 menos 4. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo igualar si de este lado tengo 4? Solo puedo colocar electrones. Solo puedo colocar electrones de un lado o de otro lado. Si aquí ya tengo 2 por 2, 4 cargas negativas de este lado, solo voy a poder colocar los electrones de este otro lado para decir, bueno, tengo 4 cargas negativas de un lado y tengo 4 cargas negativas del otro lado de la ecuación. Está igualado, 4 cargas negativas y 4 cargas negativas, pues está igualado, ¿ok? En este caso, por eso es que aquí está en sentido contrario y aquí está en el mismo lado, porque aquí digo 2 menos 2, 0 y me queda igualado con este otro lado. Bien, ese es el paso 5. Cada ecuación está balanceado en masa y en electrones. Verifico un magnesio, 0 cargas negativas, no tengo cargas aquí, ni positivas ni negativas, no tengo nada. Y aquí 2 menos 2, 0. No obvíen, ignoren este signo, que no les afecte mentalmente. Está balanceado. Aquí tengo 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos, 2 por 0, 0, y aquí 2 por 2, 4, pero con el signo negativo, menos 4. Así que como no le puedo poner electrones de este lado, porque si coloco menos 4 y menos 4, pues ya tendría menos 8, así que no los puedo poner de este lado, lo coloco de aquí, y digo, bueno, pues tengo 4 electrones por aquí, 4 por aquí. En el sexto paso vamos a evaluar los electrones, vamos a evaluarlos y buscar la forma de igualar los electrones en ambas semirreacciones. ¿Cómo así? Vengo y veo y digo, bueno, aquí tengo 2 electrones en la semirreacción superior y aquí tengo 4 electrones en la semirreacción inferior. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me queden iguales? Los estudiantes en general tienden a intercambiar. Pues multiplico 4 por 2, 8 y 2 por 4, 8. Sí, eso lo suelen hacer, pero lo más fácil de hacer es multiplicar todo lo que está en la parte superior, lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esto voy a decir 2 por 2, 4 negativos. Y aquí ya voy a tener 4 negativos también. Entonces, los electrones me van a quedar balanceados. ¿Entiende? Eso es lo que quiero que vean. Que me tienen que quedar iguales y en lados contrarios. Eso es importante y ya van a ver por qué. Entonces vengo y en la parte superior voy a multiplicar toda la ecuación por este 2, así que me va a quedar de esta manera. 2 por 1, 2 de magnesio, coloco la flecha, 2 por 1, 2 de magnesio, 2 por 2, 4 electrones. Yo le coloco el signo negativo para que ustedes visualicen que los electrones tienen cargas negativas. En la parte inferior lo dejé igual. Bueno, aquí les digo que aquí hubo una pérdida de electrones. ¿Qué vamos a observar? La oxidación
se produce en la especie química que pierde electrones, como en este magnesio que se está convirtiendo en un catión porque está perdiendo electrones, o también pueden visualizarlo como el proceso en el cual una especie química aumenta su estado de oxidación, aumentó de 0 a 2 positivo. Entonces, yo puedo decir que esta es la semirreacción que sufre la oxidación. Y efectivamente, el magnesio es un metal, solemos comprar por allí a veces tiras de magnesio, cintas de magnesio, es un metal bastante delgado, bastante maleable, y los metales son los que tienden a sufrir los procesos de oxidación, ¿ok? Por otro lado, tengo el oxígeno, dejo la semirreacción igual, no le voy a hacer nada, oxígeno con estado de oxidación 0, más los 4 electrones que están de ese mismo lado de la ecuación, coloco la flecha y de este otro lado tengo 2 oxígenos con carga -2. Allí vine y la coloqué 2 veces. Entonces vamos a quitar, no sé por qué la tengo 2 veces, pero bueno. Ok. Claro que ahora aquí se me mueve un poquito. No es tan sencillo si supieran esto de armar las clases y todo esto. A ver, bueno. Un pequeño error de tipeaje. Nada que nos afecte la clase. Bien, entonces, en este caso, en específico, voy a volver a colocar el puntero. En este caso hubo una disminución en el número del estado de oxidación y adicional, ¿qué puedo decir? Cuando una sustancia química tiene una carga negativa, quiere decir que ha ganado electrones ¿de quién? De una especie que los perdió. Le quitó los electrones a alguien. Y tiene un poco de lógica. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Los metales suelen ser más electropositivos. Electronegativo quiere decir que tiene la capacidad de atraer los electrones. Entonces, esto tiene un sentido lógico. En esta semirreacción del oxígeno, hubo una semirreacción de reducción en la cual el oxígeno ganó electrones. Entonces, bien, luego de que ya hemos igualado los electrones de ambos lados en ambas semirreacciones, entonces se procede a hacer el balance final. ¿Qué es el balance final? Pues sumamos las dos semirreacciones. Entonces, coloco mi flecha, voy a colocar las dos cosas que están antes de la flecha y todas las especies que están después de la flecha. Entonces me queda 2 magnesio más oxígeno más 4 electrones que producen 2 magnesio más 2 oxígeno más 4 electrones. Quiero verificar que en ambos casos esté igualado en todos los sentidos. Tengo 2 magnesio, oxígeno, 2 de oxígeno, 1 por 2, 2, aquí 2 por 1, 2, 4 electrones y 4 electrones. Aparentemente todo allí está igualado. Entonces lo que hago finalmente es que voy y visualizo la ecuación inicial para trasladar los coeficientes que están aquí a la ecuación inicial. Entonces, lo que hacemos es que copiamos la ecuación y, por ejemplo, la ecuación inicial no tiene ningún número, ¿verdad? Tiene magnesio, tiene oxígeno y tiene el óxido de magnesio, la copio.
Entonces, en lo que ya habíamos hecho en nuestro procedimiento de balanceo, donde está el magnesio tiene un 2, vengo y traslado el 2 del magnesio y lo coloco delante del magnesio. Delante del oxígeno no queda ningún número, por lo tanto aquí yo no le coloco ningún número. Delante del magnesio hay un 2, le coloco un 2. Delante del oxígeno hay un 2, ya se sobreentiende porque este 2 lo va a cubrir todo completo. Y como tengo 4 electrones de un lado y tengo 4 electrones del otro lado, esto se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque es como que pase esto que está con signo positivo, lo pase para acá y entonces me queda 4 electrones menos 4 electrones. Eso se cancelaría y da 0. Así que la idea es que me quede balanceado, que los electrones se puedan cancelar. Esa es la idea. Ahora, finalmente, les toca a ustedes agarrar un papel y verificar que todos los elementos químicos de este lado sean completamente iguales en cantidad a los que están de este otro lado. Por ejemplo, aquí se sobreentiende que hay un 1, 2 por 1, 2. Aquí 2 por 1, 2. 2 magnesios de un lado, 2 magnesios del otro. Aquí 1 por 2, 2. Aquí 2 por 1, 2. Entonces puedo decir que esta ecuación química está balanceada bien en cuanto a masa y en cuanto a cargas electrónicas. Ustedes me dirán, pero profesora, ¿es más fácil hacerlo en un solo paso por balanceo normal? Sí, en muchos casos se puede hacer por el procedimiento normal. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia de ecuaciones complejas, que hoy van a ver una, ya no es tan sencillo hacerlo de esa manera. Lo he explicado inicialmente lento para que ustedes puedan visualizar un poco mejor, pero a partir de este momento vamos a hacerlo un poquito más fluido. Tengo aquí un ejercicio que tomé del internet. Tengo este óxido de aluminio que con más carbono en presencia de cloro gaseoso produce monóxido de carbono y tricloruro de aluminio. Entonces, ¿qué debo hacer en primer lugar? Tengo que determinar los estados de oxidación. Ustedes tienen que saber calcular los estados de oxidación. ¿Qué es lo primero que vengo y veo? Lo primero que vengo y asigno son las que están solas, porque automáticamente sé que van a tener un estado de oxidación cero. Es decir, el carbono está solo, tiene un estado de oxidación cero. El cloro no está unido con más nada, tiene un estado de oxidación cero también. Y ahora tengo que proceder a colocar las valencias de los demás elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno usualmente trabaja con la valencia -2, ¿ok? -2. Entonces, ¿cómo voy a saber qué valencia tiene el aluminio? Pues bien, ¿cómo puedo saber qué estado de oxidación tiene el aluminio? Según las normas que vimos, el oxígeno usualmente en casi todas las reacciones químicas tiene un estado de oxidación -2, ¿verdad? Entonces ya aquí voy a saber de buenas a primeras que él tiene -2. Multiplico 3 por 2, -6. Para que la sumatoria del estado de oxidación del aluminio junto con -6 me dé igual a 0, ¿cuánto tiene que dar eso? Tiene que dar 6, es decir, yo tengo que tener aquí, lo voy a hacer aquí para que ustedes vean, 6 menos 6, ¿sí? Es decir, ¿y qué número, pregunto yo, qué número multiplicado por 2 me da 6? 6 positivo. ¿Qué número me da el 6 positivo, muchachos? Un número 3. Por ese motivo, nosotros aquí tenemos que la valencia del aluminio vale 3 más, ¿ok? Porque yo vengo y digo, 3 por -2, 6 negativo, 2 por 3, 6 positivo, más 6 menos 6, no estaba utilizando el puntero, 3 por 2, 6 negativo, 2 por 3,
6 positivo más 6 menos 6, eso me da 0. Recuerden que la sumatoria de todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya están aquí asignados los estados de oxidación de él. Él vale 0, él vale 0. Me vengo hacia este lado. Hemos dicho de buenas a primeras que el del oxígeno vale menos 2. Entonces, para que esto sea igual a 0, ¿cuánto tiene que valer el del carbono? Más 2. Para poder decir 2 menos 2, eso me da igual a 0. Profesora, me pueden preguntar ustedes, ¿y por qué tiene que ser igual a 0? Eso lo vimos en la clase pasada. Queridos jóvenes, necesitan ver bien la clase número 1. Si no saben la clase número 1, pueden, a menos de que se copien, pueden decir que no podrían poder aprender lo demás. Asignar los estados de oxidación es de vital importancia en este tema. Ahora, en este otro caso, aquí viene un poquito complejo porque pueden hacer dos cosas. La primera de ellas es en la regla del estado de oxidación, asignación de estado de oxidación de la clase pasada, nos han indicado que los halógenos, que son el flúor, cloro, bromo y yodo, cuando están en compuestos binarios, es decir, cuando tienen solamente dos elementos químicos, esos halógenos solamente van a tener estado de oxidación -1, lo que es flúor, cloro, bromo y yodo, mientras que el azufre, el selenio y el teluro van a tener estados de oxidación -2. Entonces, de buenas a primeras, yo vengo y digo, bueno, el cloro tiene -1 y por lo tanto voy a tener 3 por 1, -3, porque tiene aquí carga negativa, -3. Y para que esto sea igual a 0, el del aluminio tiene que tener carga 3 positivo. ¿Ok? Bien. Si en este punto del ejercicio tienen alguna duda, por favor, vuelvan a visualizar el video pasado. Cuando ya hemos asignado los estados de oxidación, entonces tengo que ver bien todos los elementos químicos para poder detectar quiénes han tenido cambio en los estados de oxidación. Por ejemplo, aquí, el aluminio tiene 3 positivo, el aluminio tiene 3 positivo. ¿Cambió? No cambió. El oxígeno tiene 2 negativo, no cambió. El carbono tiene un estado de oxidación 0 al principio y al final tiene un estado de oxidación 2 positivo. Aquí hubo un cambio. Entonces vengo y lo identifico. Aquí hubo un cambio y lo escribo. De carbono con estado de oxidación 0 cambió a carbono con estado de oxidación 2 más. Me lo llevo con todo y subíndice. El detalle es que en este caso no tiene subíndice. Aquí tiene un 1 y aquí también tiene un 1. Así que me lo llevo así. Ahora, sigo y veo que el cloro tiene inicialmente estado de oxidación 0 y al final tiene un estado de oxidación -1. Entonces también lo escribo en otra ecuación. Lo llevo como Cl2 que pasó a Cl3 -1. ¿Ok? Aquí vamos a aplicar primero lo que es el balance de masa. Es decir, que la cantidad de elementos químicos sea igual de un lado y del otro en cada semirreacción. Por ejemplo, aquí tengo un carbono, aquí tengo un carbono, pero aquí inicialmente tenía 2 cloros solamente y aquí tenía 3. ¿Qué puedo hacer? No hay un número que multiplicado por 2 me dé 3, ni hay un número que multiplicado por 3 me dé 2. Entonces lo que hago es que intercambio. Ahora aquí coloco 3 por 2, eso me va a dar 6, y aquí coloco 2 por 3, eso me va a dar 6 también. ¿Ok? Entonces tenemos lo que es el balance de masa. Vamos a ver lo que son la cantidad de electrones que le vamos a colocar para hacer el balance de electrones. Entonces,
Inicialmente tengo aquí carbono 0 y aquí al final tengo carbono 2 más. ¿Cuántos electrones ha ganado o ha perdido? Si yo veo que aquí tiene 2 más, significa que ha perdido electrones, que se formó como un catión. Y los cationes significa que han tenido pérdida de electrones. Entonces, aquí lo colocan como que perdió 2 electrones, ¿ok? Entonces, eso lo colocan de este lado de la ecuación, colóquenlo ustedes cuando estén en sus cuadernos copiando. Por este otro lado tengo 3 por 2, 6 electrones, y aquí 2 por 3, perdón, muchachos, aquí tengo 3 por 2, 6, por 0, 0, 3 por 2, 6, por 0, 0, y aquí tengo 2 por 3, 6, por menos 1, menos 6. De este lado tengo menos 6 electrones, ¿ok? 6 electrones. Tengo por aquí menos 6 cargas negativas. ¿Qué tengo que hacer? Vengo y coloco los electrones de este lado de la ecuación. Es decir, que aquí hubo una ganancia de 6 electrones. Entonces, debo igualar la cantidad de electrones de ambos lados de la ecuación. Debo hacerlo, debo igualarlo. Entonces, para igualarlo, ¿qué hago? Si aquí tengo 2 y aquí tengo 6, lo que hago es que multiplico la ecuación de arriba por 3, para poder decir 3 por 2, 6, ¿ok? Entonces, multiplico toda la parte superior por 3, 3 por 1, 3 carbonos, 3 por 2, 6 electrones, 3 por 1, 3 carbono. En la parte de abajo no lo multiplico por nada, se deja como por 1. Lo escribo igual, 3 de cloro, Cl2. Aquí dejo igual los 6 electrones y aquí 2 por 3 queda igual. ¿Ok? 2Cl3. Me han quedado igual. Los electrones se pueden cancelar porque estos electrones van a quedar de este lado de la ecuación y estos electrones van a quedar de este otro lado. Acá en este ejercicio, tal cual como ellos lo pintan, no me hacen el otro paso. Voy un momentito a hacerlo yo. Bueno, para poder continuar con el balanceo, lo que vengo es que hago la sumatoria de las dos semirreacciones. Hago acá una línea, hago mi flecha y coloco todo lo que está delante de un lado de las flechas y todo lo que está detrás. Entonces, aquí tengo 3 carbonos y en la parte de abajo tengo 3 cloro 2 más 6 electrones. Por otro lado, tengo 3 carbonos más 2Cl3 y lo que es la pérdida de electrones se coloca de este otro lado. Verifico 3 carbonos de un lado, 3 carbonos de un lado, 3 por 2, 6 cloro, 2 por 3, 6 cloros, 6 electrones de un lado y 6 electrones del otro. Tengo un balance tanto de masa como de cargas eléctricas. Entonces puedo decir hasta allí que está bien. Lo que hago finalmente es que estos coeficientes los escribo en la ecuación inicial. Esta era mi ecuación inicial, donde estaba el carbono solo, le coloco el 3, donde estaba el cloro, le coloco el 3, donde estaba este carbono, le coloco el 3, y donde está el cloro, que en este caso, este cloro estaba junto con el tricloruro de aluminio, le coloco el 2. Y busquen un cuaderno, aquí hacen como una línea y verifiquen cada uno de los elementos. Por ejemplo, 1 por 2, 2 de aluminio, 2 por 1, 2 de aluminio, va bien. Lo último que se cuenta son los oxígenos. Continúo. 3 por 1, 3 carbonos, 3 por 1, 3 carbonos. Vamos bien. En el caso del cloro, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, va bien.
Y por último, vengo y digo 1 por 3, 3 oxígenos, 3 por 1, 3 oxígenos. Intentemos adaptarnos a que los oxígenos y los hidrógenos se balancean al final, porque en el siguiente balance de reacciones en medios básicos y ácidos, eso va a ayudar bastante, va a facilitar el trabajo. Bien, entonces, hasta este momento podemos ver que todo ha sido bien balanceado. Muchos de ustedes podrán hacerlo mediante balanceo de tanteo, pero necesitan visualizar cuándo hubo pérdida de electrones y cuándo hubo ganancia, porque de acuerdo a eso es que van a poder saber cuál fue la especie química que sufrió la oxidación y cuál fue la especie química que sufrió la reducción. Y esos son los tipos de cosas que se suelen preguntar en las evaluaciones, ¿ok? Así que no va a ser solamente el balanceo, tienen que saber lo que está más allá. Es lógico que si usted tiene carga positiva, ustedes digan, bueno, los cationes tienen pérdidas de electrones. Aquí hubo una pérdida de electrones, significa que se oxidó. Además pueden ver, bueno, hubo un aumento del estado de oxidación. Esta fue la semirreacción en la que se produjo la oxidación. Por otro lado, aquí hubo una disminución en el estado de oxidación, se redujo el estado de oxidación, así que aquí hubo una reducción en la cual hubo una ganancia de electrones. Porque lo que tiene carga eléctrica negativa quiere decir que ha ganado electrones. Y esa es la semirreacción de reducción. Ese tipo de cosas son cosas importantes de manejar. Por último, tenemos aquí un balanceo de una ecuación más compleja, bastante más compleja, ¿sí? Y cada vez vamos a ver ecuaciones más largas. Entonces, necesitamos asignar los estados de oxidación. Lo primero que yo les recomiendo, muchachos, háganlo en este momento, es que asignemos lo que según las reglas podemos asignar. Por ejemplo, ¿qué puedo asignar? Lo más fácil de asignar es que este Cl2 tiene un estado de oxidación cero. ¿Por qué? Porque está solo en esta molécula. El sodio sí y solo sí va a tener un estado de oxidación -1, nunca va a cambiar. Perdón, -1 no, perdón, +1. Nunca va a cambiar, porque ellos solamente tienen un estado de oxidación y es +1. Y el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Si ustedes lo van colocando en la parte superior, se pueden dar cuenta que la suma de todo esto tiene que dar igual a 0, ¿ok? Eso es importante. Ahora, en este otro caso, tenemos, por ejemplo, aquí, podemos saber que este sodio tiene +1 y que este oxígeno tiene -2. Entonces, aquí va a estar un poquito diferente para poder asignarlo, ¿ok? Voy a hacerlo también para mostrarles un poco mejor. Ok, jóvenes, entonces quedamos ante la disyuntiva de cómo calcular el estado de oxidación, por ejemplo, para este compuesto, que es un poco diferente, está más complejo que los casos vistos anteriormente. Igual sucedería en este otro caso. Ahora, en los demás es un poco más fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque hemos visto que los halógenos flúor, cloro, bromo y yodo van a tener estado de oxidación -1 cuando están en compuestos binarios. Entonces aquí yo ya sé que él vale -1 y que el del cloro vale -1. Nos faltaría asignar el de ellos dos. Como aquí no hay nada, 1 por -1, -1. Además, el sodio, que es del grupo 1, solo tiene estado de oxidación +1. Pero en este caso, 3 por -1, -3, y para que la sumatoria de eso sea igual a 0, la del cromo tiene que valer +3. He buscado en internet 2 videos que voy a colocar acá, son videos de 1 minuto,
y que nos van a ayudar con estas dos especies químicas y estoy segura que van a ser de gran utilidad. Entonces, voy a hacer el cambio para que podamos acceder a ellos. En primer lugar, vamos a observar el cálculo del estado de oxidación de estas especies químicas, ¿ok? Entonces, voy a maximizar para que lo podamos ver. Le he quitado el audio porque está en inglés. Para estos compuestos que son del grupo 1, tiene un estado de oxidación +1. El del cromo no lo sé. Y el del oxígeno generalmente tiene un estado de oxidación -2. Entonces, como esta molécula es una molécula neutra, ¿sí? La sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Es decir, todo lo que yo tenga, 2 por 1, 2, aquí que no sé, va a ser X, 4 por 2, -8. Y toda la suma de esto debe ser igual a 0. ¿Qué número aquí debo sumar con 2 para que me dé 8? O sea, porque tengo que tener 8. Entonces yo vengo y digo 2 más 6, 8 menos 8, eso va a dar igual a 0. Y esto me indica que en este caso el estado de oxidación del cromo es +6. ¿Ok? Entonces ya puede verse y se puede saber cuánto vale el estado de oxidación del cromo. Y podemos verificar nuevamente, el del sodio vale +1, el del cromo no lo sabíamos, el del oxígeno -2, multiplico 2 por 1 +2, 4 por 2 -8. El del cromo al principio no sabíamos cuánto valía, pero si la molécula es neutra, si no tiene cargas eléctricas, la suma de todos los números de estado de oxidación debe ser igual a 0. Para que esto me dé igual a 0, todo lo que es positivo tiene que restarse y cancelarse con este 8. Entonces, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 6. Para poder decir 6 más 2, 8 menos 8, eso da igual a 0. Entonces, en este sentido, ya podemos ver cuánto vale el estado de oxidación del cromo. Y por otro lado, para la otra molécula, tenemos acá presente, lo vamos a maximizar igual. Bueno, el sodio, por ejemplo, es del grupo 1 y los elementos del grupo 1 tienen un estado de oxidación +1. El yodo no lo vamos a saber y el oxígeno, de acuerdo a estas normas, tiene un estado de oxidación -2. Entonces lo tenemos acá, como es una molécula neutra, la suma, neutra quiere decir que no tiene cargas eléctricas. Entonces la suma de todos los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Comenzamos. Él vale +1, 1 por 1 +1. El de él no lo sabemos y el del oxígeno vale -2, 4 por -2, -8. En este caso, en el video decidieron colocarle X para saber que es un número que vamos a calcular. En este caso lo calculan utilizando un sistema de ecuaciones porque la suma de todo esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Pues bien, comenzamos. 1 por 1, 1, más 1 por x, x, menos 4 por 2, 8. Entonces, si vengo y digo 1 menos 8, lo que hago es que resto y dejo el signo del número mayor. Entonces aquí, aunque parezca, esto es un -7. Entonces digo que x menos 7 es igual a 0 y finalmente, entonces, esto que está con signo negativo pasa para acá con signo positivo
y el estado de oxidación del yodo va a ser +7, ¿ok? Y verificamos que todo ello sea igual a 0, es decir, 1 por 1, 1, +7, 8 positivo, 4 por 2 menos 8, 8 menos 8, eso va a dar igual a 0. Entonces, de esta manera se pueden calcular los estados de oxidación. En la presentación he puesto los enlaces si los quieren ver nuevamente. Bien, entonces regresamos acá a la presentación, ¿sí? Y les coloqué la fotito con los estados de oxidación para que los podamos tomar en cuenta. De esta manera pudimos ver que el estado de oxidación del cromo es +6 y que el estado de oxidación del yodo es +7, ¿ok? Ya sé que aquí el del cromo es +3. Tienen que aplicar esto de que como es una molécula que aquí no tiene carga eléctrica, la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Entonces, si tengo 3 por -1, -3, para que me dé 0, este tiene que ser +3, ¿ok? Entonces, trato de identificar en esta ecuación dónde han habido cambios en el estado de oxidación. Y entonces puedo observar que hubo cambio en el cromo, que pasó de cromo 3 a cromo 6, y en el cloro, que pasó de cloro 0 a cloro -1. Vuelvo a apuntar. Puedo ver aquí, de cromo +3 delante de la flecha, y ahora luego cambió a cromo +6, y de cloro 0 a cloro -1. ¿Algo más tuvo cambio? Sí, el yodo tuvo de -1 a +7. Profesora, ¿eso es posible? Sí es posible, y de hecho sucede. Pueden haber diversas semirreacciones. Entonces, ¿qué se hace? Vengo, identifico, escribo de cromo +3 a cromo +6, de cloro 2 a cloro -1, con todo y los subíndices Cl2, coloco por aquí Cl-1. Y luego del yodo 3, o sea, I3, con el estado de oxidación -1, que cambia al I+7. Aquí, y cada vez los ejercicios los van haciendo en menos pasos. Pero ustedes, chicos aplicados, lo van a hacer por pasos para la facilidad de ustedes. Yo no se los estoy pidiendo, es para que ustedes lo puedan hacer. Luego de que han escrito sus semirreacciones, vamos a hacer el balance de masa. Vengo y digo, un átomo de cromo, un átomo de cromo. 2 de cloro, entonces allí es donde le antepongo este 2 y digo 2 de cloro. Yodo, 3 de yodo, entonces le antepongo aquí un 3 para decir 3 de yodo. ¿Ok? Me tiene que quedar igual de ambos lados de las flechas. 1 de cromo, 1 de cromo. 2 de cloro, 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Por el subíndice que ustedes no ven, pero que está allí. 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. Bien, como si estuviesen haciendo el balance de ecuaciones de química 1. Luego de eso vamos a hacer el balance de electrones, queridos chicos. Ha pasado de +3 a +6. Cuenten con los dedos como niños chiquitos, porque a mí no me da pena contar. Cuento con mi dedo, estoy en +3. Al +4, 1, al +5, 2 y al +6, 3. Perdió 3 electrones. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué perdió? Porque aumentó el número de oxidación.
Eso quiere decir que ha perdido electrones. Que a ustedes les quede claro que un catión, cuando yo veo algo con carga positiva en química, quiere decir que ha perdido electrones. Y por eso se coloca aquí con signo negativo, aquí, aquí. Este tipo de ejercicio lo hacen así. Yo lo pondría aquí, 3 electrones de este lado. En su cuaderno háganlo como a ustedes les guste más, ¿ok? Y continúo. Aquí tengo 1 por 2, 2, por 0, 0, no tengo nada de cargas eléctricas, mientras que aquí tengo 2 por 1, 2, por menos 1, menos 2. Aquí tengo menos 2 cargas negativas. Para poder balancearlas, coloco esas 2 cargas, esos 2 electrones, los coloco de este lado de la ecuación. Aquí lo colocan como más 2 electrones para decir que ha ganado electrones, que ha ganado. El cloro, que aquí queda con un estado de oxidación negativo, lo que me está indicando eso es que ha habido una ganancia de electrones, que a alguien le quitó electrones. ¿Y tiene lógica? Sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque el cloro es electronegativo, él atrae electrones, ¿sí? Si ven cómo todos esos conceptos que ustedes han visto en química se van uniendo poco a poco, pues bien. En el yodo tengo 1 por 3, 3 por menos 1, menos 3, menos 3. Y ahora aquí tengo 3 por 1, 3 por 7, 21. Y tengo que ir desde menos 3 hasta 21. Entonces, de 0 al 21, ya yo sé que hay 21, ¿sí? Y entonces, ahora tengo que contar, por otro lado, desde el menos 3 hasta el 0. Entonces yo digo, del menos 3 al menos 2, 1, del menos 2 al menos 1, 2, del menos 1 al 0, 3, y 3 más 21, 24 electrones. ¿Por qué se dice aquí que perdió? Porque este yodo está quedando con carga positiva. No es lo más usual, pero no es un imposible. No es lo más usual, pero imposible no es. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Me está indicando que el yodo tuvo una pérdida de electrones. Esto es lo que me está indicando y por eso es que está quedando con carga positiva. Esos electrones yo los pondría de este lado para hacer mi balance de electrones. ¿Cómo así, profesora? Pues yo diría 3 por 7 positivo, 21 positivo. Y 21 menos 24 menos 3. Y de este lado también tengo 3 por menos 1, menos 3. Entonces, de un lado tengo menos 3 y del otro lado voy a tener menos 3 cargas negativas, así que va a estar igualado. Vayan haciéndolo en su cuaderno. ¿Qué hago al final? Cuando cada semirreacción ya está igualado en masa y en carga eléctrica, voy a hacer lo siguiente, en este caso para simplificar. Todo lo que sea pérdida de electrones lo voy a unir, lo voy a sumar. Entonces, aquí hubo una pérdida de electrones y aquí también hubo una pérdida de electrones. Entonces tengo el cromo más el yodo, los 3 átomos de yodo, que cambian, escribo mi flecha, a cromo más 6, más las 3 moléculas de yodo. Y voy a sumar los electrones, de hecho, tienen los signos iguales, y en este caso, si los hubiesen escrito ustedes aquí, pues los sumarían. Lo sumarían, ustedes dirían 3 más 24, 27 electrones. Qué bien que pueden colocar aquí o qué bien que pueden colocar acá. ¿Ok? Bien. En ambos casos me está diciendo que hay una pérdida de electrones. Ahora, en este otro caso, solamente
dejo el del cloro normal porque no tengo que sumarlo con nadie. Cuando llego a este punto, tengo que buscar el modo de que la cantidad de electrones me quede igual y que se cancele, ¿ok? Se tienen que cancelar, tiene que dar cero para que haya un balance de cargas, para que la cantidad de electrones sea igual en ambos casos. Entonces, si aquí tengo menos 27 y aquí tengo más 2, ¿qué números tengo que multiplicar? Pues bien, como no tengo un número que multiplicado por 2 me dé 27, entonces ni que multiplicado por 27 me dé más 2, entonces lo que hago es que voy a multiplicar todo lo de la parte superior, lo multiplico por 2 y todo lo de la parte inferior se multiplica por 2 también. Así que ahora vengo, déjame acá un momentito. Bien, he podido entonces mejorar un poco la diapositiva para su comprensión. En la diapositiva anterior quedamos en este paso. Les decía que había que buscar un número que multiplicado por 27 me diese 2, no lo hay, y un número que multiplicado por 2 me dé 27, no lo hay. Entonces, como no lo hay, lo que hago es que intercambio el número de electrones. Voy a multiplicar todo esto por 2, de manera que yo vengo y digo 2 por 27, 54, y toda esta ecuación por 27, de manera que diga 27 por 2, 54 electrones. Y multiplico todo. 2 por 1, 2 de cromo, 2 por 1, 2 de yodo, 2 por 27, 54, 2 por 1, 2 de cromo, 2 por 3, 6 de yodo. Por otro lado, 27 por 1, 27 cloro, coloco mi flecha, 27 por 2, 54, 27 por 2, 54 cloro. Vengo, hago mi sumatoria de las dos semirreacciones. ¿Cómo así? Escribo la flecha y voy a colocar de un lado de la flecha todo lo que está delante de la flecha, antes de la flecha. Tengo 2 cromo, más 2 yodo, yodo 3, más los 27 Cl2, más 54 electrones que vienen de este lado. Por otro lado, después de la flecha tengo 2 de cromo, 6 de yodo, 54 cloros, y estos 54 electrones se colocan de este otro lado. Tengo entonces, verifico por si acaso, 2 de cromo, 2 de cromo, 2 por 3, 6 de yodo, 6 por 1, 6 de yodo, 27 por 2, 54 cloros, 54 por 1, 54 cloros, tengo 54 electrones de un lado y 54 electrones del otro lado. Puedo visualizar que hasta este punto la ecuación va de momento bien balanceada. ¿Qué hacemos al final? Vuelven a escribir su ecuación inicial. ¿Qué datos les voy a dar para cuando ustedes lo estén haciendo en sus cuadernos? Que cuando estoy en clases presenciales suelo siempre recomendarle eso a los estudiantes. Dejo un buen espacio delante. Como usualmente la hoja es pequeña, trato de colocar el signo positivo aquí más o menos un poco más cercano, y aquí dejo un espacio más grande que me permita escribir la cantidad. Como este ejercicio lo he tomado del internet, y transcribirlo con sus índices y eso a veces es un poco temático, yo lo dejé así, pero les doy la recomendación a ustedes. Pues bien, ¿qué hago? Pongo mi ecuación inicial, la que está sin balancear, y entonces los coeficientes estequiométricos que he obtenido aquí los voy a trasladar. Por ejemplo, donde está el cromo, busco, aquí está el cromo, entonces le coloco el 2. Con la maravilla de que en este caso coincide igual el número del yodo. Entonces, bueno, vamos bien, 2. Aquí tengo Cl2, entonces le coloco el 27 acá adelante.
Este 54 con este 54 se cancela. Tengo el hidróxido de sodio. No tengo todavía un número. Eso es lo que vamos a balancear ahorita al final. Y donde está el cromo, que está acá, delante de él, delante de todo, muchachos. No solamente lo coloco delante del cromo, lo coloco delante de toda la molécula. Delante de toda la molécula vengo y le coloco el 2. Donde está el yodo está en esta molécula, le antepongo el número 6 acá adelante. Donde está el cloro, está aquí en la molécula del cloruro de sodio, le antepongo el número 54 y en la molécula del agua no sabemos. De hecho, vamos a proceder al final a hacer un balance de masas. ¿Cómo así, profesora? Bueno, ¿por qué? Porque tengo 2 por 1, 2 de cromo. Aquí 2 por 1, 2 de cromo. Cuando hacemos el balance de ecuaciones, primero se balancean los metales, luego los no metales y de último los oxígenos e hidrógenos, según el que sea más fácil de balancear. Bien, el cromo es un metal, 2 de cromo. Luego el sodio es un metal, entonces tengo 2 por 2, 4, más 6 por 1, 6, 4 más 6, 10, más 54, esto me da 64 átomos de sodio por un lado. Entonces, ese 64 vengo y lo coloco acá. Ahora, los sodios de momento están balanceados. Le antepongo aquí el número 64, ¿verdad? Bien. Entonces, luego verificamos el cloro. Tengo 27 por 2, 54 cloros delante de la flecha. Después de la flecha tengo 54 por 1, 54. Está balanceado. Ahora prosigo con los oxígenos y con los hidrógenos. Como aquí tengo oxígeno y aquí también, lo más fácil para mí es balancear los hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya aquí ya tengo 64, multiplico 64 por 1, 64, ¿verdad? Bien. Entonces, como aquí tengo un 2, para que me dé 64, multiplico 32 por 2. Eso me da 64. Entonces, así me quedan 64 hidrógenos de un lado y 64 hidrógenos del otro lado también. Y finalmente contabilizamos los oxígenos. Tengo por acá 64 por 1, 64 delante de la flecha. Detrás de la flecha vengo y digo 32 por 1, 32, más 6 por 4, 24, 24 más 32, ¿ok? Viene dando 56, y 56 más 8, eso me da 64. Hagan ustedes con calma en su cuaderno para que saquen bien sus cuentas. En esta materia necesitan aplicar un poquito más de tiempo. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces cuando ustedes hagan su balanceo paso a paso, como lo hacían en Química 1, cuando tenían un profesor con pizarrón que les explicaba mejor, entonces sigan ese paso como lo hacían en Química 1. Pueden entonces volver a sacar las cuentas para verificar que toda esta ecuación está completamente balanceada. Este es el balanceo más sencillo de hacer, ¿ok? Les dejo de tarea para que ustedes hagan la parte de combustión de alcanos que vimos en la clase pasada, que es la del metano. Aquí la dejo iniciada, ustedes fíjense en lo que está allí y terminen de hacer el balanceo. Dice aquí, terminen de hacer el balance de ecuación siguiendo los pasos
anteriores. Tienen distintas ecuaciones para balancear en casa y para que me consulten. Y bueno, para completar esta clase es necesario, ya no se los doy como alternativa, les digo, es necesario, vean sí o sí estos dos videos, porque ellos explican lo mismo que yo, pero utilizando un pizarrón, y eso les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto haber estado con ustedes.